El día de hoy iniciamos un proyecto nuevo. Gracias a la amabilidad de personas que son de Tijuana, desde la heroica Tijuana de Zaragoza. Aquí, cerca en XBG, estaba Pepe Lin Ortiz y así recibía a su audiencia. Yo la estoy recibiendo en este momento porque tengo extraordinario gusto. Hoy 28 de febrero del año 2020 estamos por iniciar, gracias a la familia Cafali, la familia Contreras, esto que va a ser un detonante de la historia de Tijuana, porque esto es historia oral. Blanca Franco, muchas gracias por estar ya aquí con nosotros. Quiero agradecer muy especial a esta belleza que es Fabriana Cafali Contreras. Hola a todos, buenas tardes. Y el día de hoy estamos por iniciar algo referente a tu familia. Sí. ¿De quién vamos a hablar? De mi abuela, Josefina Martínez de Contreras. Fíjense nada más, estamos en un lugar emblemático en Tijuana, estamos con una belleza emblemática de Tijuana, Fabriana, y estamos por iniciar esto que es historia oral propia, gracias a Roque González, que encontró este material. Leonardo Lombroso, esto es Tijuana y su historia viva, historia oral. Así es. Porque, ¿qué vamos a leer? Es una entrevista que le hicieron a mi abuela, dos personas. Dos personas le hicieron una entrevista. Jesús Ortiz Figueroa y Graciela Sández de Gutiérrez le hicieron entrevista. ¿En qué año sería? En 1988, el 7 de abril de 1988. Estamos hablando entonces de un personaje fuerte. Nada más le voy a hacer un cambio de imagen para que vean la preciosidad que es esta dama. Y vamos a escuchar a Fabriana. Ella es la que está hablando. Adelante. Ok, voy a empezar. Tijuana. Informante Josefina M. de Contreras. Entrevistador Jesús Ortiz Figueroa y Graciela Sández de Gutiérrez. Estamos en Tijuana, Baja California, a 7 de abril de 1988, en la casa de la señora Josefina M. de Contreras, y los entrevistadores son la señora Graciela Sández de Gutiérrez y Jesús Ortiz Figueroa. Dice Jesús Ortiz Figueroa: es un honor para nosotros estar con usted, señora, y le agradecemos muchísimo este tiempo que nos concede, y sabemos que tiene mucho cariño para Tijuana y Baja California. Por eso estamos aquí. Josefina M. de Contreras: pues efectivamente, sí le tengo, y tengo muchos conocimientos también de todo su progreso, de todos los hombres que han colaborado con ello. Una de las muy importantes, pero muy importantes, es la Unión de Aviación. Mi esposo fue pionero de la aviación. Entonces se unió al territorio norte con el sur y posteriormente se unió a Acapulco, pero lo importante para él, que aquí está toda la redacción, era que se unieran el territorio porque no había vías de comunicación. Había camión de 15 días, un mes, pero no había vía de personas, de turismo, en fin. Y a eso se debe ahorita el auge de la paz. Entonces comenzamos con un equipo bueno. Esta la prueba los Dulas DC-3, los que se los compramos al general Rodríguez, una Catalina, en fin, un equipo bueno. Fíjense ustedes, estamos hablando ya de don Manuel Contreras, sí, el esposo de Fina, así le vamos a mencionar a tu abuela. Sí. Y está hablando ya de ese transporte Aerovías Contreras, sí, que fue el medio de encontrar a México, a Guadalajara, a La Paz. Sí. Entonces, Aerovías Contreras fue hecho por tu abuelo. Sí, sí. Y esto es lo que está hablando Fina. Está hablando mi abuela, sí. Adelante. Dice: se luchó, se trabajó y se triunfó. Pero entonces vino la cuestión de que el gobierno iba a nacionalizar
las compañías de aviones. Ustedes tienen conocimiento de eso y una persona le dijo a mi esposo, vende antes de que vayan a perjudicarte en el sentido de que le iban a dar un precio menor. Y lo vendimos. La línea el cual ahorita opera diario a La Paz, nosotros operábamos una vez por semana y me da mucho gusto. De todas maneras, fue un éxito increíble. Como se fundó, fue en esta forma. Estaba él esperando a no me acuerdo a qué político que venía en el avión del mexicano, que era el del licenciado Alemán, que en ese tiempo el licenciado Alemán era presidente de la República y el avión estuvo dando vueltas para aterrizar y había un aeropuerto chiquito en donde estaba la gasolinera del Indio, que era donde aterrizaba la clientela del Aguacaliente. Era el único aeropuerto que había y el mexicano no pudo aterrizar. Entonces mi esposo dijo, y estaban bastantes del gabinete del presidente. Hombre, le dijo, no hay aeropuertos. Yo les dono terreno para un aeropuerto con todo y carretera y háganse su aeropuerto. Entonces ellos le dijeron, se encantaron de la idea y lo vamos a ver. Y se pasaron allá arriba a la mesa alta de Tijuana, a la Colonia Libertad a verlo y se encantaron. Y de ahí se fueron al Florido a firmar un contrato provisional para la donación. Se fue a México, se hizo la donación y enseguida es cuando él sacó la concesión para las líneas aéreas, porque era muy justo. Entonces así fue como se formó la compañía. Están ustedes escuchando a Fabriana Cafali Contreras, que viene siendo la nieta de esa preciosidad de dama, que es fina, así le decían a la señora Contreras, esposa de Manuel Contreras Farfán. Don Manuel Contreras Farfán, un personaje fuera de... En Tijuana estamos la Quinta Contreras, es una referencia bien bonita, porque aquí se llevaban a cabo cada fiesta en la Quinta Contreras que ni se imaginan. Vamos a continuar con esta entrevista de 1988 en voz de Fabriana. Graciela Sández de Gutiérrez pregunta, ¿en qué año? En 1945, 48 por ahí, por la década de los 40. Jesús Ortiz Figueroa. Después vamos a volver con ese tema tan importante, pero antes quiero que me digan en dónde nació usted y cuándo. Dice mi abuela, yo nací en Guadalajara en 1915 y me crié aquí. No le digo que en Tijuana porque vine mucho más grande. Vine casi señorita. Me crié en San Francisco y de ahí posteriormente vivimos la familia con el tiempo de la revolución, que salieron corriendo porque mi padre era militar. Era del Colegio Militar de México. Entonces la revolución lo mataron y las familias salieron de ahí porque les quitaron sus bienes. Les quitaron todo y nos fuimos a instalar a San Francisco. Después de ahí, en los 30s, nos venimos a Tijuana. Fue cuando yo conocí a mi esposo, me casé en 1936, tengo 3 hijos, así fue como se formó mi hogar. Y los hijos son Eda, Yolanda y Ramiro, sí, que vienen siendo mis tu tíos. Mamá y tus tíos. Mi mamá Eda Contreras y mis tíos Yolanda y Ramiro Contreras. Así es. Dice Jesús, pregunta Jesús Ortiz, ¿cómo se llamaron sus papás? Josefina, mi mamá se llamaba Josefina Palacio La Bastida y mi padre Alfonso Martínez. Él era técnico coronel de artillería. Jesús Ortiz, ¿y cuántos hermanos tiene usted? Josefina, hermanos nada más 1. Y mi mamá hizo posteriormente otro matrimonio, quedó muy joven ella, y tuvo otra familia que tengo medios hermanos. Jesús Ortiz, en relación con su esposo, ¿él en dónde nació? Josefina, él nació en Campeche en 1900. Jesús, ¿y él qué estudios tuvo? Dice mi abuela, él estuvo hasta tercero de leyes, no terminó precisamente por todos los trastornos, pero casi era abogado, un hombre muy inteligente, muy luchón y muy emprendedor. Jesús Ortiz, ¿el nombre de él cuál es? Manuel Contreras Farfán. Jesús Ortiz, ¿usted conoció a los papás de él? No, dice mi abuela. Jesús Ortiz, ¿y sabe cómo se llaman? Mi abuela, lo voy a traer.
Fíjate que tenemos varios saludos. ¿Qué te parece? Ok, claro que sí. Imagínate que en Francia está Marigo, te está viendo. Está, Saludos. Saludos saludos. en Francia. Está don Mario Saldaña, Ok. está Lord Mickey, está Joel García, está Iván Camacho. Ok. Les Lord Mickey. comentamos, le mandamos para que compartan Claro este que sí. video, Sí. porque estamos ya encontrando las palabras de Fina Sí. en relación. ¿Tú te acuerdas si cuando platicabas con tu abuelita Sí. le dijiste cómo fue dominada por don Manuel o don Manuel fue dominado por Fina? No me acuerdo que mi abuela me hablara de eso, pero sé que hacían todos, o sea, todos juntos y tenían una muy bonita relación. Obviamente mi abuela eran otros tiempos y pues el hombre dominaba más que nada, pero Mary Go te dice bonjour. bonjour, bonjour. Y James Murrieta, Alex Cardini. Ay, Alex Cardini, ¿cómo estás, Alex? Entonces, estamos viendo que gracias a este tipo de comunicación vía internet, pues rápido va caminando la información. Esto es historia oral viva, Sí, porque estamos hablando de tu familia. sí. Yo te pregunto, Fabriana, el hablar de la familia Contreras, ¿para ti qué es? Pues yo me siento de hecho, muy orgullosa por mi abuela y mi abuelo, hablar de ellos, de mi mamá, de mis tíos, porque sé que mi abuelo hizo muchas cosas en Tijuana, fue pionero de Tijuana junto con otras familias de aquí, y me da mucho gusto ser parte de eso, y me da muchísimo gusto, señor Saldaña, que me haya invitado a leer estas palabras de mi abuela, que yo la verdad no sabía ni que existían, y pues estar aquí compartiendo con todas las personas que nos están escuchando, me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo que puedan saber también un poco de la historia de mi familia y dicho por las palabras de mi abuela y leído por mí, que soy su nieta. Gracias, adelante. Seguimos con la entrevista. Ok. Pregunta, dice Jesús Ortiz. El padre... Ah, no, perdón. Es Jesús Ortiz. Ok, dice Jesús Ortiz, el padre del señor Manuel Contreras es el doctor Ricardo Contreras. Aquí la señora Josefina Martínez de Contreras nos muestra unos recortes de periódicos del periódico de la República. En la tercera época, tomó número 1, número 198, es del sábado 31 de agosto de 1918. Y aquí dice la vida del doctor Ricardo Contreras. La semana anterior pagó tributo a la común materia. Nuestro excelente amigo Ricardo Contreras, paladín de latinoamericanos, sabio, eminente, periodista honrado y excelente padre de familia. Grandes son los recuerdos que personalmente deja en nuestros corazones el desaparecido amigo, pues tanto el director de este diario como el que le dedica a estas líneas llevaron sincera y fecunda amistad con él y muy de veras le estimaron y admiraron. Por eso, tras el lamentable suceso de su fallecimiento, creemos un deber dedicar al ilustre desaparecido este homenaje de admiración y este recuerdo de sus hechos. La pluma podría bordar filigranas en torno de una vida como la del doctor Contreras fue honrada y fecunda en grandes obras, pero hay opiniones más autorizadas, firmas como conocidas mundialmente como la del doctor Magritte y Rubén Darío, así como algunas del cuerpo diplomático centroamericano que dirán enseguida con más prestigiada galanura lo que valía el amigo desaparecido, que a pesar de las grandes ocasiones que tuvo para enriquecerse a costa de los demás, vivió y murió pobre, porque lo que no gastó en el bien ajeno, no quiso arrebatarlo a los demás para el bien propio. He aquí lo que escribe Rubén Darío de París el 29 de julio de 1909. Imagínate, Wow, yo no sabía ¿qué eso. vas a escuchar el día de hoy como testimonio? Es lo bonito de esto que estamos haciendo, porque con toda confianza te puedo decir que hay cosas que desconocías, como esto. Claro. Adelante, lo que Gracias. dice Rubén Darío de tu Sí, abuelo. no puedo creer. Querido don Ricardo, estamos en la casa que habitó Víctor Hugo, llenos de admiración y respeto ante sagradas reliquias.
el gran maestro de la literatura en el siglo XIX. ¿Qué siglo? Fíjate, en el siglo XIX, estamos hablando de tu familia Sí, con personajes universales. sí, Víctor Hugo, Rubén Darío. sí. Adelante. Sí, el gran maestro de la literatura en el siglo XIX evoca en nosotros recuerdos de la juventud, de la época del Ateneo y del maestro e impulsor del gusto literario en Nicaragua. El gran poeta que llena la Francia de legítimo orgullo. Lleva por analogía nuestra mirada hacia los que como usted son timbre de nuestras letras y de talla que puede divisarse de lejos. Por eso, entre las reminiscencias de años floridos que ya pasaron y afectos que resisten todas las intemperies, lo recordamos aquí, etc. Rubén Darío, Luis H. de Baile y Francisco Castro. Hay varias cartas y pruebas del mismo alto poeta nicaragüense que fue fundador del Ateneo de Nicaragua, donde habló las primeras nociones poéticas. El poeta niño Rubén Darío, que de hombre asombraría al mundo. El Ateneo a quien nos referimos se fundó en el año 1881, siguiendo los carriles del Ateneo Español. El doctor Contreras fue también miembro numerario del Ateneo de Santiago de Chile, en donde ingresó el 15 de septiembre de 1906. Ese Ateneo es uno de los más brillantes de América y fue fundado en 1899. El 23 de julio de 1910 fue nombrado el doctor Contreras delegado de Nicaragua en toda la América Central por el presidente Madrid. Tenemos a la vista varias cartas de este mandatario que elogian grandemente al doctor Contreras. Es bien sabido que el doctor José Madrid fue el último presidente liberal de Nicaragua, derrocado por la intervención armada que le elevó el partido conservador que ahí gobierna hasta la fecha. Y yo creo que con lo que acabas de leer, vamos a decir salud al mundo entero. Salud. Sí, porque eso que acabamos de escuchar de tu bisabuelo Sí. es el papá de don Manuel. El papá de mi abuelo, sí. Y qué preciosas palabras. Sí. ¿Continúo? Continúas. El doctor Contreras sostuvo serias polémicas en hombres de ciencia en la prensa, tanto centroamericana como mexicana, obteniendo halagadores triunfos contra el poeta Santos Chocano y contra nuestro flamante filósofo Antonio Caso, a quien refutó victoriosamente sus problemas filosóficos y otras obras. Desde el punto de vista espiritualista, cuando el actual director de la República lo era del pueblo, el doctor Contreras fue editorialista de este último diario, y a él se debieron muy interesantes artículos en pro de la Unión Latinoamericana. Óiganse varias opiniones de diplomáticos centroamericanos sobre la personalidad del doctor Contreras. Don Adolfo Vivas, cónsul general de Nicaragua en nuestro país, dice: el doctor Ricardo Contreras es considerado en la América Central como una persona de gran mérito por su talento, por su saber y por su cultura. Allá es pronunciado su nombre siempre con respeto y cariño. Ha figurado en el periodismo y la cátedra de manera muy honrosa y tiene el ejercicio de esas dos profesiones muy brillantes ejecutorias. Los hombres de más valor en las letras, en las ciencias y en la política le han conceptuado y le conceptúan con una personalidad de singular valía. La juventud de Nicaragua, bajo cuya inteligencia recibió lecciones envidiables, tiene por él la mayor estima y la más sincera gratitud. Tengo al doctor Contreras por una cabeza muy bien organizada y por un corazón recto, dos cosas que según el sentir del crítico Saint-Beuve rara vez van juntas. México, 29 de diciembre de 1907, Adolfo Vivas, cónsul general de Nicaragua en México. Estamos en esta visita del Rincón de Lectura Virtual Caminante Peregrina en este domicilio, la Quinta Contreras, y estamos hablando de la familia Contreras Cafali Contreras, sí. Y Cafali. Sí. Cafali. Más bien Contreras, sí. De tal manera que estamos uniendo algo importantísimo porque don Manuel hizo muchas cosas Sí. y tu abuela
era parte de ese trabajo. Sí, mi abuela también hacía muchas cosas. Sí. Agradecemos a Luis Callado, a Victoria Laura Furman, a Ana Luisa Barrón, Gracias. a Ernesto Lor de Lugo, a Carolina Bañuelos, que estén aquí presentes en este rincón de la lectura virtual a través de una entrevista de De mi abuela, Josefina Contreras. y la que está en uso de voz, que es ella, Sí. la reina Fabriana. Fabriana, sí. Adelante, continuamos. Dice mi abuela, Josefina Contreras. Sí, porque él se casó con una señora nicaragüense cuando salió del país, porque él era un individuo de ideas avanzadas, muy inteligente. Entonces allá se casó y se vino. Él es de Campeche también. Se vino a radicar a Campeche y luego al Distrito Federal. Entonces fue en donde formó su familia y allá crecieron. Le acaban de poner el nombre a una escuela en la ciudad del Carmen, en Campeche. Yo fui a la inauguración de la escuela, cuando era gobernador Ortiz Sade, pero tenía él una trayectoria muy bonita. Por eso mi esposo, por allá en los 45, él fue fundador del periódico El Heraldo de México. Por eso aquí él tenía la idea de formar un periódico. Mi esposo, él creció en medio del periodismo y se fundó El Heraldo con Rubén de Luna, pero él fue también fundador, el cual no han hecho mención, porque ya sabe que las ingratitudes son siempre, no tiene importancia, claro, pero sí fue fundador. Vamos a puntualizar 1941, cuando el periódico El Heraldo da luz por primera vez. Estamos leyendo a través de una entrevista, Joel, y no nos podemos adelantar a lo que tú preguntas. Va seguramente a tratarse el tema de Aguacaliente, obviamente, pero vamos a esperar. Joel, no te me aceleres. Es que Joel García me dice, cuéntenme del glamour y esta nostalgia de Casino de Aguacaliente. Lo vamos a hacer, pero estamos leyendo, Joel, una entrevista de 1988 de la señora Josefina, la esposa de don Manuel Contreras. Estamos tratando de ubicar. Y ya estamos viendo que don Manuel fue fundador y socio del periódico El Heraldo. Sí, es lo que dijo mi abuela. Así es. Sí. Adelante. Dice Jesús Ortiz, fíjese que esta es la ocasión de hacerlo notar. Dice Graciela, qué bueno que lo menciona porque yo lo tenía muy presente eso. Josefina, se puede comprobar en el mismo principio sale que es fundador. Jesús, y fíjese que tengo una foto, desgraciadamente sale la mitad de las líneas aéreas donde está El Heraldo y vecino está Aerolíneas Contreras. Josefina, ahí estaban las oficinas del Heraldo, cerca del periódico. Jesús, qué cosa más interesante. Permítame nada más deletrear estos Saint-Beuve. Entonces el señor Ricardo Contreras era doctor. ¿En qué? Dice mi abuela, era doctorado en leyes. Jesús, era doctorado en leyes y él fue embajador de México en Nicaragua y allá fue en donde conoció a doña Delfina Farfán. Me dice abuela. Josefina, sí, allá fue en donde se casó. Entonces allá se vino a radicar a México y formó su familia. Él era mexicano y sus hijos todos nacieron en México. Jesús, ¿y don Manuel cuándo se vino a Tijuana? En 1930. ¿Con qué motivo? Pues él se vino como era hombre de lucha y oía hablar mucho allá en el grupo de los señores en México, que era muy amigo de Russell, que era regente de la ciudad. Y todo eso, de esas gentes bien, porque él siempre estaba bien. Y lo invitaron a venir a Baja California a dar una vuelta, a conocer aquí, que decían que había mucho futuro. En fin, en tiempo del general Rodríguez, él conocía a todo el grupo, a Carlos Plata, en fin, a todos los que en este tiempo eran contemporáneos de él, y se vino para acá y aquí Aguacaliente. Él nunca trabajó, por supuesto, en eso, porque él era enemigo del juego, no iba con esas ideas. Entonces, con esa idea se vino aquí, de luchar, trabajar, y luchó y trabajó y triunfó, de manera que sus ideas estuvieron bien, formó su hogar. Dice Jesús, entonces él llegó aquí, ¿de qué edad? De 30 años. Jesús, llegó en 1930 y de 30 años.
Él era amigo del general Abelardo Rodríguez. Josefina, de todo el grupo, él era rodriguista. Jesús, entonces con él llegó, por ejemplo, el general Clark. Josefina, no, él es posterior, es más grande. Jesús, ¿y el general Arnaiz? Josefina, ese es más joven, un poco más joven. Jesús, pero aquí en Baja California no llegaron en esa época. Josefina, sí, pues eran amigos. Jesús, o sea que llegó más o menos el general Arnaiz. Josefina, nada más que también el general Arnaiz salió un tiempo del país y después volvió a entrar con el general Cárdenas en tiempo de la revolución, porque esa es política, pero todos eran del mismo grupo. Jesús, ¿no sabe usted, era un grupo generacional o tenía alguna denominación? Josefina, no, era un grupo de amigos. Osornio, que vino en esa época también. Su hermano, el licenciado Glutier, que era en ese tiempo era juez de distrito. Todos esos grupos que tenían sus puestos públicos, sus despachos de abogados, como era el licenciado Piña y Cueva, que era íntimo amigo de él. También el licenciado que tenía un bufete Guajardo, eran 3 abogados, no me acuerdo. Vamos a dar un brindis para una pausa para que descanses en la lectura porque se emociona uno. Sí, claro. Yo me emociono porque es la primera vez que lo escucho, esto. Ah, ok. Yo también. Y ahora que lo estás leyendo, me pone un sentimiento especial, porque me ubica a cuando llega tu abuelo, Claro. 1930, Sí. en fin, es interesante. Le mandamos un saludo a Guillermina Murrieta, a Saludos. Rodrigo Villagrana, que son de la UABC. Ok. Entonces, ojalá que les esté gustando. ¿A ti te está gustando? A mí me está encantando, pues estoy escuchando cosas de mi abuela, de mi abuelo, cosas que no sabía, entonces me está encantando. Gracias. Gracias. Continuamos. Jesús, fíjese que todas esas personas son de los forjadores de personas de aquí. Josefina, fueron los primeros abogados de aquí. Jesús, no solo los primeros abogados, sino personas. Y él cuando llegó primero, ¿qué hizo? ¿A dónde? Josefina, él llegó primero a Los Ángeles, todo el grupo a Los Ángeles, y de ahí se fueron viniendo para acá. Traían dinero unos para establecerse, otros para esperarse un poco y otros para conseguir concesiones. Y así iban consiguiendo negocios y como él era de negocios, conseguía negocios. Jesús, ¿y cuáles fueron sus primeros negocios? Josefina, pues primeramente tuvo negocios. Recuerdo que tenía en San Diego, compró unos automóviles, tenían unos automóviles allá por el cajón, tenía como 20 y los vendía, en compra y venta. Recuerdo que tenía unos muchachos de agentes que iban y venían y en fin, diferentes negocios. Él era muy bueno de negocios. Luego hacía negocios en Aguacaliente. Les vendía, por ahí tengo apuntados todos los negocios, porque son muchos negocios. Jesús, eso sería muy interesante porque es un hombre de empresa, tiene mucha iniciativa. Josefina, sí, cómo no. Luego me acuerdo que estaban de moda los Glens, como están ahorita los McDonald's, y a él se le ocurrió poner uno pero típico mexicano, para que el turismo viniera, y vistió a todas las muchachas de oaxaqueñas, regalaba un vasito de cerveza y vendían toda la comida mexicana. Y tenían bufetes mexicanos, él nunca se paraba, tenía administrador. Jesús, ¿y eso dónde estaba? Josefina, era donde está ahorita en la calle Segunda y Revolución. ¿Y cómo se llamaba? El Rancho. Jesús, sí. Josefina, y tuvo otro y puso otro en Ensenada y otro acá y allá. Total, cuando vino la ley de la cuestión de las 8 horas de trabajar, lo cerró porque le tocaron 3 turnos, entonces ya no le convino. Entonces dijo, ya no sale, el sindicato, los obreros, las muchachas, entonces ya comenzó a molestar mucho en ese sentido y los quitó. Jesús, entonces ¿de qué año a qué año más o menos? Como en el 34-35, dice mi abuela. Jesús, ¿nada más como un año?
Sí, luego vino la ley de las 8 horas. Y después de ese negocio, ¿a qué se dedicó? Se dedicaba, le voy a sacar una lista de los negocios. Jesús, y en esa época. Josefina, después compramos enfrente al Foreign Club. Compramos una barranca porque dijo que era muy buena. La rellenó toda, le mandó poner calles, hicimos como 20 arcos de comercios tipo colonial muy bonitos. Vino el tiempo de la guerra y se vendió cada arco en dinerales. Entonces se compró otra propiedad y así estaba continuamente. Compramos el pasaje. Luego fue a Guadalajara y se trajo unos obreros de vidrio soplado. Puso un negociote al público, soplaban el vidrio. Y los americanos se volvían locos, exportaban ese vidrio, lo puso muy bonito, pero se quemó y ya no quiso. ¿Te fijas qué extraordinario dinamismo tenía tu abuelo? Sí. Y obviamente, qué bonita memoria de tu abuela, que recuerda a detalle Sí. todo eso. Todo. Yo me acuerdo en alguna fotografía, esos arcos estaban por la calle Tercera, ya ves que está hacia abajo. Ajá. Era Sí. como un barranco y entonces lo tuvo que rellenar. Se ve como una zanja en el 1925, la tercera y cuarta y quinta, como una zanja entre Revolución y Madero hacia abajo. Okay. Entonces todo eso lo rellenaron y fue obra de don Manuel. Mira ¿Qué nomás. tal? Wow, qué increíble. Así es. Jesús, a ver, ok, el vidrio. Jesús, ¿y eso como en qué año? Josefina, en el 63. Jesús, ¿cuándo empezó? Josefina, como en el 60. Los americanos hacían cola para comprar y se exportaban el vidrio, pero cada día se pone peor el obrero. El obrero de Guadalajara, por ejemplo, viene aquí y decían, nosotros nos vamos a aguantar más de 3 meses. Porque no podemos dejar a nuestras familias, no podemos abandonar nuestras costumbres. No nos gusta ya y eso perjudicaba mucho porque se paraba la producción. Venían pedidos y teníamos que surtir algo grande y no se podía porque el obrero faltaba. La mano de obra faltaba. Daba mucho trabajo ese punto para la industria. Eso, y como era mano, era importantísimo tener obreros. Él iba a Guadalajara por ellos. Les mandaba todo para que se vinieran. Firmaban por 30 días, no les gustaba aquí, sino que aquí fuera precioso ese negocio. Venían de Los Ángeles, compraban cantidades, pero no había. Se quedaban los pedidos a veces porque no había obreros. Mira, mientras yo capto la imagen de tu abuela, de Fina, Sí. tú tráete la imagen de tu abuelo para que se ubique en este sentido de que estamos hablando de don Manuel Contreras Farfán, que es el esposo de Fina, y que Fina y Manuel tuvieron a Eda, a Yolanda y a Ramiro. Y ahora vamos a poner ahí la imagen. Aquí está bien. Mire, ahí está don Manuel Contreras Farfán y su esposa, Fina. En esos años, ¿de qué años estamos hablando ahí? ¿Qué será esto? Mi abuelo siempre se veía más grande, entonces, Ajá. ¿qué año será esto? Es como los Bueno, 70s. Sí, Sí, don Manuel y Fina Contreras. en los 70, sí, es en los 70. Entonces estamos aquí con Fabriana Cafali Voy a poner eso aquí. y estamos leyendo una entrevista de la Universidad Autónoma de Baja California que le hicieron a tu abuela. A mi abuela, Sí, sí. y estamos, Marco Álvarez, muchas gracias por estar aquí. Te mandamos un saludo y continuamos con la plática. Ok, continuamos. Ok. Obreros. Jesús, volviendo otra vez a remontarnos hacia atrás, ¿cómo fue que se conocieron ustedes? Josefina, pues en una fiesta, en un baile. Aquí estaba de moda. El San Francisco, enfrente a la Corona. Era muy bonito el salón ese. Eran los mejores bailes ahí. Y ahí platicando un grupo estábamos García González, que éramos muy amigos. Alfonso, que fue gobernador después. El licenciado Piña, puros amigos. Y en eso llegó él. Y ahí nos presentamos y se hizo un grupo de amigos. Y ya nos fuimos tratando y nos casamos.
Amor a primera vista. Yo creo que sí. 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 Eso es, esa sonrisa Sí. es afirmativa. Sí. Jesús, ¿en qué año fue esto? Josefina, en el 1934-35. Jesús, ¿y quién organizaba esa fiesta? Josefina, pues la organizaba un club. Había un club que se llamaba el Club Eve, que era el club de las muchachas. Jesús, ¿y quiénes eran las miembros? Josefina, pues ahí tengo la revista, muy bonita revista cuando se cumplieron los 25 años del club. Jesús, ¿y en esa época cuántos años tendría el club? Josefina, pues tendría se formaría el 31, 32, 2, 3, 4 años. Graciela, fue uno de los principales, había mucha vida social. Josefina, fue el primero. Jesús, así es cuando llegaron aquí, la familia de usted, ¿cuándo llegaron aquí? Josefina, pues más o menos igual, a los 30. Jesús, ¿ustedes con cuál motivo se vinieron o cuál fue la razón de que se vinieran acá? Josefina, no, pues nos venimos a radicar aquí, porque anda uno buscando dónde está mejor la situación. Pero sabe muy bien que en tiempos de la revolución todo el mundo andaba revuelto, toda la gente andaba por aquí y por allá, y el dinero el dinero que se tenía se invertía. Se compraba una propiedad, se compraba otra para poder uno salir adelante. En fin, muy duro. Era muy duro la vida en esa época. Estos son mis papás, se los voy a enseñar. Ensenada era lo mejor, ahí vivía mi mamá. Jesús, estamos viendo una preciosa fotografía de 1913, de junio 20 de 1913. Los dos muy elegantes. Josefina, traje de novia. Aquí toda la ropa era importada, no había carretera. Había una carretera que hacían 2 días para llegar a Estados Unidos. Es lo que hacíamos, teníamos que dormir en camino. Fíjate nada más, de Ensenada a Estados Unidos tenían que dormir en el camino, 2 días. Sí. Qué Increíble. cosas. ¿Qué tal? Sí. Jesús, esto fue en 1913, Josefina Palacio de Martínez. Es una joya este retrato. Josefina, sí, Ensenada, todas las familias de Tijuana, las más conocidas, digamos, son de aquí, nativos de Tijuana, son pocas. Todos venimos de Ensenada, nada menos. Hace una semana tuve aquí en la casa una comida que le ofrecía la señora Enriqueta Goldbaum de Dávila, que es nativa de Ensenada ella. Era esposa de Chema Dávila, este señor que fue diplomático y político, y en fin, todo en México. Chema Dávila y Julio Dávila ingeniero, entonces vino con ella con motivo de mi santo. En marzo y le hice una comida y junté a varias ensenadenses, porque aquí hay muchas de Ensenada, nada más que no la conocen, pero habemos no menos de 50 familias. Jesús, sí, pues la capital era Ensenada, era el municipio, aquí era una delegación municipal, como ahora Rosarito es una delegación. Josefina, el gobernador Cantú, general Cantú, entonces sabía, yo era chiquita pero me acuerdo mucho. Tengo en mente, pero tengo las fotos, muy bonitos carnavales que no los han superado aquí, porque yo estuve en Veracruz el año pasado, porque eran unos carnavales tipo europeo. Desde sus trajes es más chico a nivel Ensenada, pero no cursi, sino bien. La gente muy bien arreglada, los trajes muy bien vestidos, las princesas y acompañantes de la reina muy decentes, muy bonitos. Lo va a ver ahorita, se los voy a demostrar. Fíjense que estamos leyendo para ustedes una entrevista de 1988. Vamos a dejar en la página número 20. Okay. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Porque ahí estamos caminando y continuamos en otro día. Muy bien. ¿Te gustó la idea? Me encantó, sí. A ver. Poco en poco. Sí. Jesús, ¿y la reina fue su tía? Josefina, una hermana de mi mamá, se llamaba María Palacio, y Ensenada tiene también muy bonita trayectoria, muy bonita. Yo le podía dar datos, pero esto se necesita tiempo, pero de familias y todo, y el libro, por ejemplo, llega a abarcar algo de Ensenada. Sería muy interesante. Además tengo yo un libro que me dejó don Manuel Quirós La Bastida, que es familia mía de toda la gente desde 1800 a 1900 nativas. De manera que muchos políticos y muchas personas que quieren saber la vida de alguien, que salen con quien
tienen que ser nativos, que tiene que ser, y vienen para que les preste el libro. Vienen y me piden el libro, porque esos son libros sagrados de los archivos. Jesús. Nosotros continuamos con esa labor de don Pablo y ahora ya tenemos más avanzado de 900 para acá. Josefina. Se lo acabo de prestar a Trujillo, el licenciado Trujillo. Jesús. Así es de que su mamá, ¿en dónde nació? Josefina. En Ensenada. Jesús. ¿Cómo se llamaba su mamá? Josefina. Josefina Palacio La Bastida. Jesús. ¿Y los papás de su mamá? Josefina. Pues los papás de mi mamá, Mercedes La Bastida de Palacio. ¿Y su papá? Federico Palacio. Toda la familia Palacio. Jesús. Así es de que usted se casó en Ensenada. Josefina. No, aquí en Tijuana, el 7 de noviembre de 1936. Jesús. Con Manuel Contreras, pero ustedes salían, como que ustedes habían salido a Estados Unidos. Josefina. No, llegamos a San Francisco cuando salimos de Guadalajara, después nos venimos a Ensenada y ahí radicamos. Jesús. Su mamá nació en Ensenada y ¿cómo es que se fueron a Guadalajara? Josefina. Ella se fue con su esposo a Guadalajara y yo nacía allá. Jesús. Ustedes eran de Ensenada. Josefina. Entonces se fue allá y se vino de vuelta cuando ya la mataron en la Revolución. Se regresó al lado de sus padres a Estados Unidos y de Estados Unidos a Ensenada. Jesús. O sea que Estados Unidos, ¿en qué año se fue? Sería 18-19. Jesús. Y luego de Estados Unidos para acá, 21-22 y luego de allá a Ensenada y luego de ahí para acá a los 30. ¿Y su mamá vive? No, murió en San Francisco, murió en 1929. Jesús. O sea que recién había fallecido ella, se vinieron para acá. ¿Y cómo es que vinieron a vivirse a Tijuana de Ensenada? Pues nada más. ¿No hubo algún motivo en especial? No. Total, aquí se conocieron don Manuel y de pronto se casaron. Josefina. 1 año, 2 años duramos. Jesús. Cuando usted llegó a Tijuana, ¿cómo era Tijuana? Se fue la página. Sí, faltan dos hojas. Sí, está la dice. Espera. Esta es la 16 y luego aquí está 17, 18, 19. ¿Va? Adelante. Voy. Josefina. Era hasta la calle. A ver, espérate. Sí, ¿dónde estaba Tijuana? ¿Cómo era Tijuana? Sí. ¿Cuándo usted llegó a Tijuana? Es que no decía eso. Hay que ponerle pausa. Bueno. Se me dice que sí sigue esa. ¿Sí? Sí, así es. Ajá. Ah, ok. Porque dice era la calle Cuarta. Sí. Ah, ok. Cuando usted llegó a Tijuana, ¿cómo era? Perdón. Así es. Josefina, era hasta la calle Cuarta y abría hasta A, B, C, D, hasta la F. Jesús, ¿y cuáles eran los negocios más importantes de la época? Josefina, en este tiempo, por ejemplo, eran puras curiosidades, muchas curiosidades. Don Miguel González era el potente de las curiosidades y luego comenzaron a llegar judíos, tambolianes, abaquianes, Laniado, todos esos judíos y armenios que llegaron, que vinieron de por allá, han de haber sido refugiados. Vinieron muchos refugiados y mucho refugiado a español también, pero no tanto como armenio y árabes. Llegaron los sirios, los armenios y los españoles. A colonizar aquí los negocios fue cuando llegó Bujasán. Llegó junto con Tambolián, junto con Abaquián y llegó junto con Baloyán y entonces empezaron a acaparar, muy vivos. Los agarraron vírgenes todos los negocios, no dejaban pasar las laterías, no dejaban pasar el mandado, no dejaban pasar nada. Hicieron mucho dinero. Unos vinieron con el general Rodríguez, él trajo mucho chino a Mexicali. Cuando él era gobernador, entró muchos chinos, hasta la fecha ahí están. Fíjense ustedes. Graciela, ¿mande? Qué simpático está todo el detalle de la visión de memoria de tu abuela, sí. Josefina. A don José Aguirre Lomelí le damos las gracias por estar aquí.
¿Continúo? Sí, Ah, César García Ríos, doctor, Estela Escamilla. Estamos leyendo una entrevista a la señora Fina Contreras, esposa de don Manuel Contreras Farfán. Y estamos viendo cómo cuando está hablando de los extranjeros, está hablando de los árabes, de los judíos, de los armenios. sí, Y menciona a la familia Baquian. sí, es lo que estoy viendo. Adelante. No lo puedo creer. Ok, continúo. Graciela, no había comercios de abarrotes en esa época. Josefina, había en baja escala, se vendía lo esencial, arroz, frijol y todas esas cosas, pero laterías y cosas buenas no dejaban pasar y poco a poco se vino dejando pasar todo eso, y eso era cuando ellos vendían todo como zapatos y todo, nada de eso, todo lo traían del otro lado. Fue cuando puso Tambolián su zapatería. Él llegó de zapatero componiendo zapatos y al rato ya tenía zapatería. Tambolián vendía usureros, vendían en belicitos, los vendían en las casas, vestidos, ropa, todas esas cosas. Jesús, ¿en contado o en abonos? Josefina, como fuera, ellos vendían y hacían dinero, todos hicieron dinero. Unos Sofán, ellos trabajaban con Bujasán, eran empleados de Bujasán. Bujasán se hizo de muchas tierras, de todas las que tiene actualmente la familia. Jesús, ¿y los Nelson no llegaron en esa época? Josefina, llegaron junto con Bujasán, pero Bujasán vino de Hermosillo, ya tenía negocios en Hermosillo. Allá fue en donde conoció a Rodríguez. Jesús, ¿entonces el general lo invitó a venirse? Josefina, sí, seguramente le dio la concesión de los cines. Fue cuando puso el Zaragoza y todo lo que tenía. Hizo mucho dinero Bujasán. Tenía el control de los cines. Se vino con Rodríguez de allá de Hermosillo. Graciela, ¿los chinos en qué año llegaron? Josefina, en los 20. Graciela, ¿qué era el negocio de los chinos? Josefina, comercio. Graciela, ¿y las hortalizas? Josefina, mucha siembra, porque en Mexicali tenían siembra. Jesús, ¿y aquí también tenían siembra los chinos? Josefina, no, que yo sepa no. Aquí no había chinos, ahora no hay muchos tampoco. Jesús, entonces ya nos dio una idea de los principales negocios, restaurantes de negocios. ¿Restaurantes cuáles había? Josefina, el de Caesars, estaba en la calle Segunda. Fue el primer restaurante y luego tenía Matiotti, Bocachos, los padres de ellos. Y luego tenían uno que se llamaba Mariana y después había un señor Ramos que tenía en la cuarta. Tenía un restaurante que se llamaba La Casita. Mucho negocio hacia La Casita, pero anteriormente a eso había un restaurante de chinos en el San Diego. El primer que empezó aquí se llamaba El San Diego. Estaba enfrente en donde está la Corona. Para acá después llegó el siglo XX, estaba por la cuarta. Esa le fue en los 40. Esos chinos son los que había restauranteros. Graciela, ¿qué otros italianos? Nada más, Josefina, nada más Cardini, que era el cónsul de Italia, que era padre de Boccaccio. Ahí hay una discrepancia, Ok. porque pues dice el padre de Boccaccio, pues Sí, no. como que no va. Son los detalles que queremos comentar, Sí. de que no necesariamente en historia oral a veces pasa este tipo de Claro. cosas. Sí. Fabriana, Mande. con esto damos por concluido esta lección tan importante de lectura y agradecemos a los que están presentes. Muchas gracias César, a todos los que están. César Sánchez Fregen, José Aguirre Lomelí. Estamos leyendo una entrevista a la señora Josefina Contreras, esposa de don Manuel Contreras Farfán, que fue, entre otros, el pionero de la aerolíneas en Baja California y en todo este territorio. Y quiero decirles a ustedes que están aquí presentes, José Saldaña Rico agradece mucho la posibilidad de estar haciendo esto en el Rincón de la Lectura virtual
caminante y peregrina. Y estamos en un peregrinaje muy especial aquí, miren, en Quinta Contreras. Agradecemos a la esquina Steakhouse también estar presente. Y vamos a continuar con la señora Josefina en próximos días. Hasta pronto.